Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Juan. Hemos comenzado hace un par de domingos a conversar acerca de Juan. Y hoy, en el versículo 19, siempre del capítulo 1, nos encontramos con un personaje que se llama Juan el Bautista. Y muchas personas piensan que es la misma persona, y no. Juan, el discípulo amado que escribe el Evangelio de Juan, no es la misma persona que Juan el Bautista. Juan el Bautista es unos meses mayor que Jesús, primo de Jesús, y era la persona que estaba anunciando que venía Jesús. Juan el Bautista, y bautizando en el río Jordán. Es la persona que bautiza a Jesús antes de que Jesús eligiera a sus 12, y entre sus 12 eligió a Juan, el que fue el discípulo amado, el que estaba más cerca de Jesús. Juan el Bautista, del que vamos a hablar hoy, es un hombre que se enfrenta cara a cara con una pregunta que le hacen, le preguntan: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Es una pregunta que los filósofos dicen que son las preguntas fundamentales de la existencia humana, que casi todos alguna vez se hacen esa pregunta: ¿quién soy? Junto con otras como ¿de dónde vengo o hacia dónde voy? Es una pregunta realmente difícil, pero Juan la responde con una simpleza y una profundidad digna de que hoy la estudiemos. Juan el Bautista responde porque sabía quién era, sabía de dónde había venido y sabía a dónde iba, y por eso pudo responder esa pregunta. Yo quiero leerles el primer pasaje que vamos a usarlo como guía en el día de hoy. No lo vamos a tener en pantalla, pero si usted tiene su Biblia en su teléfono, en su iPad, y hoy quiere prenderla, vamos a leerlo. Es el primer capítulo de Juan, en el versículo 19. Y la versión que estamos usando es la Nueva Traducción Viviente, NTV, si ustedes quieren buscarlo en su Biblia. Pero es un versículo, y si ustedes le prestan atención, es bien simple porque tiene una idea principal. Dice Juan 1:19, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Y bueno, parece una respuesta simple. Quizás usted no se la hizo nunca. ¿Alguna vez dice se la va a hacer? ¿Alguna vez se va a preguntar quién realmente soy? Y uno de los problemas para responder esta pregunta es que no es tan fácil responderla. Yo soy tal. No, primero hay que entender qué cosas a uno lo motivan, lo empujan, lo condicionan a ser lo que es. Hay que ir un poquito más atrás para poder responder esa pregunta de quién soy. Hoy queremos analizar este punto, porque la Biblia nos enfrenta con esta pregunta. Es como si ahora esos líderes nos estuvieran preguntando a nosotros: ¿y vos quién sos? En argentino, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Y ahí está, ¿qué decimos nosotros? Porque yo soy mucho más de lo que se ve en el espejo. Yo soy mucho más que mi licencia de conducir. Hay algo que me va llevando hacia un lugar, que me va haciendo tomar decisiones, que me van inclinando hacia un lugar o hacia otro lugar. ¿Qué hace que seas lo que eres? Esa es la gran pregunta. Muchos quieren ir directamente a responderla y en realidad saben que es lo único que logran: decir lo que quieren ser, pero no lo que son. Por eso no es tan sencillo. ¿Quién eres? Y si uno la responde fácil, generalmente no es verdad. Es lo que uno desea ser. Hay cosas en la vida
que nos van empujando hacia uno u otro lado. Y yo quiero ver si coincidimos en algunas. Una de ellas son las vivencias. Yo recuerdo que me contaron, por supuesto, porque es una historia que yo todavía estaba en la panza de mi mamá, pero mi mamá estaba ya de 9 meses y una mañana de sábado comenzó con dolores de parto. Me contaron mucho después, ¿no? Y entonces mi padre, desesperado, sale a la calle. Por supuesto, no había teléfono. Estamos hablando de muchas décadas atrás. No había teléfonos y no podía llamar un Uber. No tenía carro. Entonces sale desesperado a buscar un taxi, por supuesto. Ni un solo taxi en la calle. Y mi mamá con dolores de parto, yo estaba queriendo salir. Mi padre no tiene mejor idea, que de hecho fue muy buena, que correr a una estación de bomberos. Y entonces entra corriendo y le dice a los bomberos: muchachos, mi esposa está por dar a luz, me tienen que ayudar. Y entonces los bomberos prenden una de las carros de bomberos y van a buscar a mi mamá con la sirena, la suben arriba del carro de bomberos y la llevan a la clínica en el carro de bomberos con la sirena. Cuando fui grande yo quería ser bombero. Porque son cosas que a uno lo marcan. No fui bombero, pero es como que yo sentía eso, quería ser el héroe, quería ser el que salvaba gente, la persona que se jugaba el todo por el todo. Las vivencias a uno lo van marcando. Y cuando uno tiene que responder ese famoso ¿quién soy?, a veces las vivencias son las que marcan quién soy, pero también las influencias. Las influencias. A mí me pusieron Carlitos, no Carlos. Carlitos, ¿saben por quién? Por Carlos Gardel. Porque, bueno, pero miren, esto no es nada. En el Oriente, en la época de Jesús, mucho antes, mucho después, los nombres eran deseos de los padres sobre los hijos. Entonces le ponían el nombre que significaba lo que los padres querían que el hijo fuera, o algo particular que había pasado en sus vidas. Y así sucede hoy también. Muchos hijos cuando nacen les ponen los nombres de los cantantes favoritos, de las modas, de algún personaje de la televisión, de la novela. O sea, a veces los nombres son influencia que los padres hacen sobre nosotros, y el nombre es solo el principio. Hay otras influencias en nuestra vida, no solo nuestros padres, un maestro, un líder. ¿Conocen ese dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si estamos respondiendo la pregunta ¿quién eres?, dime con quién andas. ¿Por qué? Porque las influencias nos van dirigiendo. Un maestro, un líder juvenil, un pensador, un libro, son influencias. La cultura, por supuesto. No podemos dejar fuera la cultura en la que hemos nacido. Lo que la gente piensa, la forma de ser de tu entorno nos va dirigiendo. Pero ¿cuál fue la reacción de Juan? Porque no quiero que perdamos de vista este versículo que leímos al principio, 1:19. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Y Juan no dijo nada. Entonces, ahí nomás comenzaron a presionarlo y le dijeron: Juan, ¿eres el Mesías? ¿Eres el Mesías, el Salvador que estamos esperando? Y Juan le dijo: no, porque sabía quién era. Pero yo pienso, quizás le hubiera encantado ser ese Salvador que el pueblo de Israel estaba esperando, pero él sabía que no era. Y por eso dijo no. Y luego le preguntaron, dice la Biblia: ¿eres Elías? ¡Wow! Compararlo con Elías. Elías era el profeta más grande hasta el día de hoy de los israelitas. Ustedes saben que en las fiestas israelitas el día de hoy dejan una silla vacía para el profeta Elías. Hasta el día de hoy, y estos lo compararon con Elías.
Elías. Y Juan dice, Señor, le hubiera gustado decir que sí, pero él sabía quién eras y dijo no. Entonces le preguntaron, Juan 1:22, les voy a leer el otro versículo, Juan 1:22, dice, entonces, ¿quién eres? ¿Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron? O sea, no nos puedes dejar así diciendo simplemente quién no eres. Queremos una respuesta, ¿quién eres? Y Juan podría haber dicho, soy simplemente Juan, de telenovela. Así mirando de costado, simplemente Juan. Y Juan era importante, porque Juan quería decir el favorecido de Dios. O podría haber dicho, soy el primo de Jesús, pero que no se dieron cuenta. Soy el primo de Jesús. O soy el hijo de un sacerdote. Un sacerdote, mi mamá no podía quedar embarazada y un sacerdote vino a mi papá y le dijo, va a nacer tu hijo. Y mi papá no le creyó y por eso se quedó mudo. Él podría haber dicho, soy el hijo de un sacerdote, soy el milagro. Mi mamá no podía quedar embarazada, soy el milagro. O podría haber dicho, soy un líder muy respetado, porque la gente venía a él para que él los bautizara. Él podría haber dicho, soy un líder. Miren qué líder era que Jesús, mucho tiempo después, un año después, dijo que nadie, déjenme que lo yo tenía, nadie es superior a Juan el Bautista, dijo Jesús. Miren qué líder y qué influencer que era. Él podría haber dicho todo eso, pero aquí viene el punto. Pero ¿saben qué respondió? Juan 1:23 dijo, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. ¿Quién eres, Juan? Una voz. Soy una voz. Es muy profundo este tema. Porque si nosotros estamos analizando quiénes somos nosotros en base a esta experiencia bíblica, la pregunta ahora es, ¿quién eres tú? Y para saberlo tendremos que preguntarnos qué nos define, qué te define como persona, qué es lo que te hace ir hacia un determinado lugar. El estudio, hay muchas personas que lo definen el estudio. Ayer mismo, yo me reía mientras que lo mirábamos con mi esposa en la televisión. Estábamos mirando una serie y viene el policía y le dice, yo no me acuerdo el nombre, pero señor Durán. Y se da vuelta el hombre y le dice, doctor Durán. Sí, yo me río. Lo define el estudio, lo define el título. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se ve quién eres. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos está definiendo? ¿Nos define nuestro dinero? ¿Nos define las inversiones que tenemos en Robinhood? Se ríen, hay varios que la tienen. ¿Qué es lo que te define? ¿O te define lo que lograste en la vida? Porque aquí en nuestra ciudad hay mucha gente, por supuesto, yo no sé si es tu caso, pero hay mucha gente que ha logrado muchas más cosas que el resto de su familia. Han alcanzado logros. Hay muchas personas con las que me encuentro en esta generación que me dicen, soy el primero de mi familia que llegó a estudiar en la universidad. Soy el primero que ha logrado tener su casa propia. Soy el logro. ¿Te define lo que lograste? Hay gente que logró muchas cosas y yo tengo 2 o 3 ejemplos para darles muy rapiditos. Uno de ellos, me voy a ir bien atrás, después voy a venir un poquito más adelante. Alejandro Magno. Cuando uno dice logró, miren, Alejandro Magno si hay gente que logró cosas, fueron Alejandro Magno. Sin embargo, fue muy joven cuando murió, apenas 33 años tenía. Él murió de una terrible fiebre, quizás malaria, no se sabe bien, en la cama de Nabucodonosor, en el palacio de Babilonia.
porque conquistó hasta Babilonia y entró dentro del palacio del mítico Nabucodonosor. Y allí murió. Y antes de morir, él dijo 2 o 3 cosas que quería que la gente hiciera, porque se dio cuenta de que sus logros lo habían definido hasta ese momento y no servía para nada. Y entonces una de las 3 cosas que dijo: quiero que mis manos queden fuera del ataúd. Cuando lo llevaban, por supuesto, a la tumba, quiero que mis manos queden fuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Un hombre que había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Steve Jobs, usted sabe de quién hablo. El fundador de Apple, multimillonario, él logró mucho. Si hay alguien contemporáneo que logró mucho, podemos decir que él logró mucho. Todos nosotros que usamos un teléfono, un iPhone, somos prueba de ello. Revolucionó el planeta. Sin embargo, multimillonario con 56 años y un cáncer de páncreas galopante, sus últimas palabras fueron: en este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. ¿Son los logros los que te condicionan? Estás yendo hacia un pozo, si es así. El apóstol Pablo era otro de los que habían logrado mucho en la vida, mucho en la vida. Era filósofo, un líder comunitario muy respetado, miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. Y sin embargo, le escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículos 8 y 9, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. No es que todo lo demás sea basura. Lo importante es que todo lo demás no condicione quién eres. Él dice: todo lo demás lo considero basura. No es basura un título universitario. No es basura tener millones de dólares. Sería basura si eso condiciona tu vida. Esa es la gran diferencia. Hay una canción hermosísima de Hillsong que me han prometido que el domingo que viene la va a cantar la banda. Una canción que dice: ¿quién dices que soy? Y el tema dice: yo soy quien tú dices que soy. Hablándole a Dios. Vas conmigo a mi lado. Yo soy, Dios mío, quien tú dices que soy. Lo que te debe condicionar para darle respuesta a esta gran pregunta fundamental de la existencia humana: ¿quién soy? Lo que te debe condicionar a ser lo que eres son algunas poquitas cosas. Déjenme, se las quiero mencionar en apenas 5 minutos o quizás un poquito más porque siempre se me alarga la lengua, pero no mucho. Lo que te debe condicionar es la vida en abundancia. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso te tiene que condicionar, eso te tiene que empujar, te tiene que dirigir a tomar decisiones sabiendo que tienes vida en abundancia. ¿Qué te tiene que condicionar? La paz. Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Lo que condiciona la vida de un verdadero cristiano es la vida en abundancia y la paz. En paz me acostaré, dice la Biblia, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. ¿Qué es lo que te tiene que condicionar? El destino te tiene que condicionar. Juan 14:3
Dice el Señor Jesús, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y Juan 11:25 dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tenemos un destino claro, sabemos quién somos, porque sabemos a dónde vamos. Lo que te tiene que condicionar, si eres un cristiano, es la identidad. Eres hijo de Dios y recibes la dignidad de tu Creador. Si eres un accidente de la naturaleza, tu dignidad es la de accidente de la naturaleza. ¿Qué se puede pretender? Si dos piedras chocaron en alguna parte y saliste tú, ¿qué se puede? Y no hablemos del mono. O sea, si hablamos de dignidad, la dignidad de un creyente es la dignidad de su Creador. Dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que nos tiene que dirigir en la vida para poder responder claramente la pregunta ¿quién soy? Lo que te debe condicionar también es la aceptación. Y este es un tema muy profundo, al que le vamos a dar mucha importancia desde este lugar. La aceptación. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La gente camina por nuestras calles de la ciudad solos, literalmente solos, buscando amigos en Facebook, teniendo a veces miles de amigos en Facebook que no sirven para nada, pero ni para espiar sirven. Solo caminando, bueno, el cristiano tiene un lugar, tiene un destino y tiene gente que camina hacia ese destino con él. Un cristiano no está solo y eso es lo que tiene que condicionar nuestra vida para poder darle respuesta a la famosa pregunta, ¿quién eres? Y la última cosa, no, la penúltima, hay una más que quiero mencionar. Lo que te tiene que dirigir en la vida es la consolación. Porque vamos a pasar momentos difíciles, ¿eh? Yo no tengo la bola de cristal, pero casi que le diría que en algún momento usted la va a pasar mal. Porque estamos en un mundo caído y no hay que ser adivino para saber que la vamos a pasar mal, que va a haber momentos muy duros en nuestra vida. Por eso, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y verso 4, les dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Y el pasaje sigue más. Recuérdenlo, 2 Corintios 1:4, porque dice, nos consuela, pero no solamente que nos consuela tanto que desbordamos de consolación, y con la consolación que Dios nos dio a nosotros, podemos consolar a los que tenemos a nuestro alrededor, o sea que desbordamos de consolación. Eso también tiene que marcarnos, eso también tiene que dirigirnos para poder responder correctamente el ¿quién eres? Soy un consolado. No soy una persona que esquiva los problemas. Lamentablemente no puedo. Algunos sí. Dios en su misericordia nos evita pasar por el fuego muchas veces. Otras veces tengo que pasar. Pero paso con su consolación. Y no quiero repetirles de memoria, porque yo sé que todos lo saben, pero el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Amén. Eso es algo que tenemos solamente nosotros, lo que tenemos a Cristo en el corazón, y tiene que definirnos como personas. Somos distintos por eso. No podemos ser iguales a los demás si sabemos a dónde vamos. No podemos ser iguales a los demás si tenemos una consolación que los demás no tienen. No podemos ser iguales que los demás. No podemos responder cuando ¿quién eres? Sacándole el ID. No se puede. Hay mucho más detrás. ¿Qué es lo que te debe considerar como último? Había tantos
que digo, bueno, tengo que hablar hasta pasado mañana, pero ¿qué otra cosa nos tiene que condicionar como cristianos? La esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, Christ in us, la esperanza de gloria. Y eso sella la vida de un cristiano. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Consolación, destino, vida eterna, vida abundante. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando todo eso se junta, en realidad es Cristo el que tiene que condicionar tu vida. Porque todo eso es Cristo en nuestra vida. Y si todo eso realmente nos está dirigiendo, condicionando para tomar decisiones acertadas en distintos momentos de la vida, nuestra respuesta ahora sí puede ser como la de Juan. ¿Quién eres? Una voz. No como todos los demás, una voz. Porque tengo la obligación de ser una voz y decirle a todos los que están alrededor mío que Cristo es el camino. Por eso soy una voz. No me queda otra, porque ya todo lo demás lo tengo. ¿Quién eres? ¿Qué persigo? Ya no persigo nada, ya lo tengo todo. Lo tengo todo en Cristo. Tengo un destino, estoy seguro de a dónde voy. Tengo gente que me está acompañando. Cuando pase por momentos difíciles voy a ser consolado. Tengo una esperanza. ¿Qué más quiero? Ahora lo único que quiero es que los que están a mi alrededor, la gente a la que yo quiero, camine conmigo. Por eso soy una voz. Soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Soy una voz que clama en la fábrica donde trabajo. Soy una voz que clama en la escuela donde estudio. Soy una voz que clama entre mis amigos, entre mis conocidos, entre mis enemigos. Soy una voz que clama. 1 Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, para ser una voz, anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién soy? Una voz. Si todas estas cosas condicionan nuestra existencia y alguien nos pregunta, ¿y tú quién eres? No hay mucho que pensar, ¿verdad? Una voz. Porque yo en mi espalda ya tengo todo. Ahora lo único que quiero es que la gente que está a mi alrededor tenga lo mismo que tengo yo. Entonces, ¿qué soy? Una voz. Una voz que clama en donde está, en el desierto. Abran camino porque viene el Señor. Y si no eres del equipo y quieres ser parte de este pueblo, si quieres ser parte de este pueblo, si realmente las cosas que te están condicionando no son estas cosas bíblicas que acabamos de leer rápidamente, son otras. Como dijimos al principio, quizás lo que condiciona tu vida y lo que la va moviendo hacia un lado o hacia otro es el dinero, la posición, la cultura, las estrategias. Algunos son movidos por el odio, otros son movidos por el amor. Pueden ser cosas buenas, pero no son las cosas bíblicas. Y hoy sientes que la respuesta no es tan sencilla. ¿Quién eres? Dices, no sé quién soy. Acabamos nosotros de leer uno de los versículos clave para mí de toda la Biblia. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, está hablando de Cristo Jesús, Dios le dio el derecho de llegar a ser sus hijos, no más criaturas, porque todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó a todos, punto. Pero ahora hacemos un upgrade, ya no más criatura, ahora hijo. Una diferencia terrible, ¿eh? Entonces, ¿quién soy? Soy un hijo. Entonces puedo responder, ahora soy una voz, porque quiero que todos los demás también puedan llegar a ser hijos de Dios. Soy una voz. Entonces, si cuando honestamente
te encuentras con esta pregunta en la palabra de Dios y no la puedes responder porque no tienes claro qué es lo que está empujándote en la vida hacia un lado o hacia el otro. No la puedes responder porque todavía no estás firme en lo que crees, en el camino y todo lo demás. Hoy yo no puedo bajarme, aunque ya estoy un poquitito atrasado, no puedo bajarme de aquí sin decirte, Dios está esperando. La Biblia es clara. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pasas al escalón siguiente. Ya no eres criatura, ahora eres, además de criatura, no dejas de serlo nunca, pero además ahora eres hijo. Amén. Así que yo quiero invitarlos a ponerse de pie y vamos a orar. Y si usted siente en su corazón que todavía para responder esta pregunta así como la respondió Juan, Juan, ¿quién eres? Una voz. Si a usted todavía le falta un cachito para responder de esa manera y hoy quiere formar parte del equipo de Jesús, ore esta oración conmigo y luego encontrémonos a la salida conmigo, con el pastor Miguel, con el pastor Andrés que está allí, para abrazarnos, COVID de por medio, aunque sea de lejos, y queremos regalarle una Biblia. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y si usted nunca le entregó su vida a Cristo, hoy es una oportunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hablas al corazón. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque nos das todo lo que necesitamos para ser exitosos en la vida que tú quieres que vivamos y que podamos responder con la frente en alto. Soy una voz que predica que Cristo es la solución. Pero hoy, Padre, quiero darte gracias por Cristo Jesús. Quiero darte gracias por tu sacrificio en la cruz que marcó el camino para volver a casa. Y Señor Jesús, quiero decirte que te recibo en mi corazón, que te suplico que seas el dueño de mi vida desde este día y en adelante, que acepto tu sacrificio en mi lugar, que te ruego que perdones mis faltas, mis pecados, y hoy necesito recibirte y te recibo para que seas mi Salvador y para que me acompañes el resto de mi vida y para que me dejes responder de la misma manera que respondió Juan. Soy una voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y una voz.